Buenas tardes, vamos a dar comienzo al último espacio que teníamos destinado hoy en el marco del segundo workshop Enseñanza en Escenarios Digitales. Se trata de la mesa redonda con foro, temas y problemas que emergen en la MED, problemas y perspectivas, que va a ser coordinada por la magíster Silvia Soso de la Universidad Nacional de Uruguay. Silvia, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un cierre que esperamos pueda acercar a muchos maestrandos que están en el trabajo final o están pensando en su plan. ¿Por qué digo esto? Porque para armar esta mesa redonda, que muchas veces nosotros decimos queremos construir ciudadanos democráticos, tenemos que generar los profesores espacios desde los cuales podamos intercambiar puntos de vista. Por eso lo de la mesa redonda. ¿Cómo se construyó esta mesa redonda? Por un lado, ¿qué pasó en el workshop 1? Que fue la fuente de información para poder ver cuál fue el tema que sobrevoló a esos 3 días que estuvimos en el 2022 juntos. Y un tema que aparece como preocupación y que fue el que articula esta mesa fue el trabajo final integrador. Recogía la información de las cuales yo puedo contarles que muchos de los que participaron, por ejemplo, tenemos a Alejandro Carrizo, que él plantea en su momento el problema del reglamento en relación a la producción del trabajo final. Y entonces ahí aparece como una cuestión a considerar lo que dice la normativa frente al sentido que se le otorga a esa norma en la práctica. También está la voz, por ejemplo, de Cristina Sayat, quien ella se plantea en uno de los momentos del workshop 1, ¿qué queremos formar nosotros en el maestrando? Y dice, me parece que entender la lógica interna del plan de estudio puede ser un camino y que obliga tal vez a que el maestrando con su director al momento de hacer el trabajo final reconfiguren ese recorrido efectuado. También una de las preguntas que aparece es el tema de cuánto fue que usamos el material, el aula, la tutorización en términos de lo que pudo haber sido un insumo. Y ahí aparece una apreciación de Alejandro, de Silvia, que nos dice qué necesario que es volver a reconfigurar con el director del plan lo que fuimos transitando a lo largo del año y medio 2. También el tema de cómo elegir el tema del trabajo final. Y entonces alguno de ellos decía, tal vez lo que uno tiene que ir haciendo es sistematizando algunos aspectos que fueron quedando en ese recorrido. Y que tal vez Gloria Edelstein lo tomó y también dijo, hay que hacer esas notas de campo que permita poner en apreciación futura lo que nosotros podemos después retomar. Otro aspecto que aparece es si nuestro trabajo implica una intervención. ¿Qué particularidad tendría esa intervención en una maestría profesionalizante que nos plantea Rubén? ¿Qué implica intervenir en un espacio curricular, en un aula, en una institución? Qué importante que es entonces el contexto de referencia para poder pensar esa intervención. Otra idea que estuvo subyacente en ese workshop 1 es una pregunta que yo me hago en plan y una respuesta, una propuesta. Ahora, toda esa respuesta implica un trabajo que si no está un buen director que me va acompañando y yo maestrando comprometiéndome, no lo puedo hacer. Esto
para señalar algunos de los puntos que pude recoger de esa información que es bastante más extensa, pero que pude así definir el tema y el problema y compartirla con estas colegas que, aunque ustedes no lo sepan, muchas de ellas son fundadoras de esta maestría. Yo soy, digamos, la última que estoy ingresando, pero como profesora de historia, la historicidad para mí es un proceso muy importante. Entonces, uno podría señalar que el problema que hemos tomado como ordenador es el trabajo final. ¿Y qué es una mesa redonda? Para que todos estemos en el mismo piso. Un equipo de expertos que sostienen diversos puntos de vista sobre una temática y exponen ante un auditorio que participará después con preguntas y opiniones. Por eso está el tema del foro. Y por otro lado, hay un moderador que coordina los tiempos y es el custodio que se respeta la dinámica preestablecida y además puede resumir, formular, preguntar, coordinar las intervenciones. ¿Cuáles son las invitadas para mí de honor de esta mesa redonda? Es Fernanda Osoyo, la directora de la maestría, la gestora. Yo me acuerdo a Fernanda en el 2015, allí en la facultad, preocupada con la gestación y la posibilidad de ponerla en práctica lo más urgente posible, a pesar de los temas administrativos que supone, por allá por el 2015. Obviamente que esto nació mucho antes, pero ahí ya estaba, digamos, en términos escritos. Y que luego se constituyó nuestra primera directora. Karina Fracchia, la actual directora de la maestría, que ustedes han visto la exquisitez de estar en todas las cuestiones y cómo ha estado en este workshop y cómo trabaja en coordinación con 7 universidades tan distintas y que realmente uno dice cómo desde ese trabajo colaborativo puede generar y gestarse cosas muy valiosas. Jacqueline Noriega, que directora en educación, una especialista, una experta para resolver problemas que genera justamente el trabajo final. Y María Elena Bain, coordinadora, representante nuestra de una de las coordinaciones de esta maestría. Así que para mí era un placer poderlas convocar y estar junto con ellas en este momento que me parece que puede resultar muy valioso para todos los maestrandos que nos están escuchando. Focalizado el tema o determinado el tema en el trabajo final integrador, nosotros podemos como descentralizar en 4 grandes temáticas para abordar en la mesa. Uno, el trabajo final, pero pensándola desde el insumo que proviene del plan de estudio de la MED. Por eso está Fernanda. La evaluación es la trayectoria formativa y el trabajo final integrador. Por eso está Karina, porque puede mirar ese trayecto que transcurren todos ustedes y que cierra cuando eleva a cada una de las universidades el trabajo final. Por otra parte, como parece ser como un nudo difícil de desatar, es el contexto como espacio, territorio, político, social, institucional y el áurico para el trabajo final, como acercar esa posibilidad de pensar ese contexto en esta instancia y que nos parece que ese es un nudo muy fuerte en ese trabajo final. Y finalmente, la relación del maestrando director en la configuración del trabajo final. ¿En qué medida ese acompañamiento que los maestrandos pueden tener con las direcciones, como así también con los tutores a lo largo de los espacios, les puede ofrecer una posibilidad de intercambio rica para ese trabajo final? Dicho esto, comenzamos entonces con, y lo vamos a compartir con ustedes, las preguntas para que ustedes también vayan mirándolas y vayan
siguiendo, digamos, en el recorrido para luego justamente generar el espacio de forma. A Fernanda, un poco la idea que ella le pedimos era que, ¿cómo se gestó esa maestría? ¿Por qué se definieron 4 campos? ¿Qué se buscaba en cada uno de esos campos de la maestría? Bueno, quiero decir que ya no me acuerdo de la mitad de las cosas, pero voy a intentar hacer... Con María Elena podemos hacer una reconstrucción, con Gabriel también, Mónica también, con todos acá. Esta maestría se empezó a gestar en el 2009. Por allá se crea la AUSA y empezamos a tener los primeros representantes por cada universidad, y no me voy a explayar mucho en esto porque podríamos hablar mucho tiempo, pero finalmente parió, finalmente la maestría salió adelante. Y con respecto al tema que nos convoca, la pregunta, y acá Marilena, te pido que me interrumpas si hace falta, no mucho. Claro, chicos, son las 9:30 de la tarde, pongámosle un poco de humor. Es plantear, ¿qué se espera de un trabajo final, integrador, de una maestría que tiene la característica de ser profesionalizante? No es una maestría académica. Y entonces acá me parece que las primeras discusiones que tuvimos, y ya lo voy a vincular con los 4 campos de formación, las primeras discusiones eran, ¿qué estamos esperando? ¿Qué esperamos? No personalmente, ¿qué esperamos como colectivo? ¿Qué esperamos como red? ¿Qué esperamos como sociedad que surja de una maestría profesionalizante? Y básicamente hay 2 posiciones. Aquellos maestrandos que realizan su trabajo integrador final para concluir una etapa de formación y lo toman como una carga más, y es como cumplir con un momento sin que tenga otro objetivo que ese, cumplir para terminar. Esto es una intencionalidad que hemos tenido todos y que existe, de hecho, pero lo que subyace y el sentido y el significante a esto es: ¿qué puedo ofrecer yo después de un trayecto de formación de posgrado a mi comunidad, a mi institución, a mi grupo de pertenencia, a mi sociedad? ¿Sí? Y entonces, acá viene cómo se empezó a estructurar. La tengo a María Elena porque ella es autora de una gran parte de lo que yo voy a decir ahora. Se estructura en 4 campos de formación. Los 4 campos de formación, la intencionalidad de esos 4 campos de formación, yo diría 3 campos de formación, ¿sí? Y uno transversal, que es el de la práctica. Los campos de formación tienen la finalidad de ir otorgando insumos, como nos pasa en cualquier carrera de posgrado, o cualquier carrera de grado también, ¿no? Es ir brindando insumos teóricos y prácticos para que se vaya conformando el objeto de estudio, ¿sí? Que luego será puesto bajo la lupa de la investigación. Dentro de esos trayectos hubo una singularidad que nos costó muchísimo entender, y la miro a María Elena porque fue la autora, que a mí me parece que es una brillantez, que le costó entenderlo a Comiados, que nos costó entenderlo a nosotros, y creo que aún cuesta entender. En cada uno de esos campos había un eje que se llamaba tendencias, 2 puntos, tendencias. Y eso estuvo pensado para que los emergentes disciplinares y contextuales pudieran ir cobrando vida. Es decir, que no era que me quedaba con un compartimiento estanco, sino que si surgía, voy a poner un ejemplo, creo que por ahí está Laurita, si surgía la inteligencia artificial como emergente, pudiéramos brindar un módulo de inteligencia artificial. ¿Qué relación tiene esto con el trabajo integrador final? Ir dando insumos, pero insumos históricos, pero también insumos emergentes, para ir configurando este objeto de estudio. Finalmente, digo, para no seguir hablando yo, creo que la clave está en que cuando uno trabaja en una formación de posgrado, el trabajo que se debe hacer fuerte
y que creo que es lo que otorga el sentido y el direccionamiento a ese trabajo final, es poder determinar el problema. Problema, anticipación de sentido o hipótesis, como de acuerdo al marco o al enfoque metodológico en el que trabajemos. Poder determinar el problema no es sencillo y no es fácil. Y lo que vamos viendo por ahí es que el problema surge del propio maestrando o del director y no surge de un diagnóstico realizado en un contexto que, si vamos trabajando al interior del plan de estudios, debería empezar en la práctica 1, seguir en la práctica 2 y concluir en el trabajo integral final. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar, pero cuando yo voy construyendo una problemática en función de un diagnóstico situado, histórico y contextuado, la problemática puede cambiar, pero siempre de acuerdo a ese diagnóstico. Y yo creo que lo que más cuesta en las carreras de posgrado es la determinación del problema. Exacto, fíjate que una de las cuestiones que se señalan es esto de el sentido que le tienen que otorgar a ese momento final, porque, digamos, sí, tienen ese recorrido hecho, pero ese sentido que vos estás poniendo muy bien, el diagnóstico, la posibilidad que después Jacqueline incluso, ¿no es cierto?, pone como el acento central, y lo profesionalizante, ¿no? Que ahí es donde hay como un choque entre lo académico y lo profesionalizante, y que es, pero mira, destacar. Y digo, no es de esta maestría, digo, de los posgrados en general, poder delimitar el problema implica trabajar con reglas lógicas, e implica enseñar a formular preguntas, cosa que en general no hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a la instancia de trabajo integrador final y hay que generar preguntas. Pero si yo no he venido haciendo el hábito y la práctica de preguntarle al contexto y de preguntarle a los actores de ese contexto, después poder consolidar una pregunta investigativa, ¿sí?, cuesta mucho. Hacer un diagnóstico, si yo no vengo haciendo el ejercicio del relevamiento y del diagnóstico, de qué quiero mirar, qué quiero observar, a quién voy a buscar como fuente de información o a qué, cuáles son las primarias, cuáles son las secundarias, cómo las voy a intervenir, cuesta mucho. Entonces digo, no es que a lo mejor por ahí nosotros también vemos como el producto, ¿no? Pero creo que la actitud científica, tecnológica, investigativa se va construyendo. Y no es fácil. Hay un físico que se llama Narciso Benveniste en la Universidad de Lomas de Zamora, que él dice que cuando trabajamos con escenarios tecnológicos hay que hacer un estudio de cómo pasar de sujeto de mercado a sujeto de conocimiento. Y la manera de pasar a sujeto de conocimiento es aprender a hacer letra. Así que bueno, eso es lo que yo puedo decir. No, y aparte, esto que has ido dejando de una preocupación que me parece que es lo que tenemos que ir como trabajando, es la articulación, cómo cada espacio y cada, digamos, recorrido o campo puede ir dejando preguntas, puede ir dejando inquietudes, y que si después el maestrando tuviera todo ese abanico, creo que estaríamos como ofreciendo, ¿no? Termino con una cosa que me acabas de disparar y que me ha surgido viendo algunos de los trabajos que pude ver, no he visto todos ni mucho menos, y es la articulación entre los campos de formación de esta maestría. Intentaron también equilibrar entre la necesidad teórica y la práctica. Y también intentaron equilibrar entre el desarrollo tecnológico o de recursos con la fundamentación y argumentación del uso del mismo. Y esto nos cuesta un montón. Digo, al interior de nuestra maestría nos cuesta mucho. Viendo muchos trabajos, tienen un corte muy instrumental y terminan diciendo, es una revolución educativa. Y entonces uno mira, o es una transformación, o es una innovación, y digo, ¿cómo nos cuesta volver a argumentar el desarrollo tecnológico? ¿No? Argumentar pedagógicamente el desarrollo tecnológico, de eso se trata. Entonces, cuando nosotros decíamos la práctica 1, la práctica 2 y finalmente el trabajo integrador, lo que se trata de abrevar es que vayamos recogiendo esos insumos de los distintos espacios curriculares,
Creo que este es un gran desafío en esta maestría en particular, porque uno tiende rápidamente al desarrollo. Sí, Me aporto ahí, yo creo que hay una cuestión que vos has dicho ahí, Fer, que es que cuando uno habla de trabajo final, lo pensamos al final. Y en realidad el trabajo final se tiene que empezar a construir la idea de trabajo final desde el principio. Porque, ¿cuál es el problema? Digamos, ¿cuáles son los problemas que tenemos? La gente que empieza a pensar al final. Pero eso no es solo responsabilidad de las personas, de los estudiantes, de los maestrantes, es responsabilidad nuestra como carrera también. Es decir, que cada espacio curricular que ellos van cursando aporte esa mirada y empiece a construir esa idea de trabajo final, también es una diferencia para mí entre el grado y el posgrado. Porque el grado empieza a abrir la perspectiva sobre un campo. Hay un campo que no se conoce y que de repente un campo disciplinar que empieza a descubrir. Pero cuando uno llega al posgrado, hay un campo disciplinar, el punto de partida es distinto. Hay un campo disciplinar que ya ha sido conocido, aproximado, y lo que hay que hacer es tomar una rama de ese campo disciplinar y hacer ahí un foco. Entonces, si yo quiero hacer un foco sobre algo que es amplio, difícilmente lo puedo llegar a hacer al final. Lo tengo que empezar, esa idea se tiene que generar desde el principio. Eso por un lado. Y por otro lado, también lo que decía Fer me llevaba a pensar, algunos desde las ciencias sociales y de las humanidades, desde algunas perspectivas también que abogan por la ciencia abierta y por esta cuestión de la ciencia crítica, ¿no es cierto? Planteamos esta idea de movilización social del conocimiento. Es decir, que lo que se produce sirva para algo, que sirva a alguien, y no en el sentido de servir con utilidad mercantilista, sino de utilidad crítica. Y en un país, digamos, en el Cono Sur, pero en nuestro país con tantas dificultades, si nosotros no ponemos lo poco que tenemos a mano al servicio de que mejoren algo, es como que me parece a mí que nos quedamos en un lugar que la universidad pública no tiene que tener en ningún espacio, aunque sea en una tesis, que parece que algo como que quedar en un repositorio y nada más. Entonces la idea de movilización social del conocimiento tiene que ser central para nuestro trabajo final también. Por eso, esto de pensar que no sean tecnocráticos, que no sean solo un desarrollo que queda ahí para que yo me reciba, ¿no? Sino que tenga un compromiso mayor. Pero eso se genera, eso se gesta. Tal cual. Ahora, vos fíjate que Gloria, cuando estaba el día miércoles, decía que acá en atención a los maestrandos, cada maestrando viene con una profesión, viene con un trayecto, un recorrido. Entonces la maestría y estos campos que nos ha, ¿no es cierto?, nos ha sintetizado Fernanda en la intención y el sentido, bueno, pensarlo desde su campo, ese es su capital cultural y desde ahí generar el sistema categorial, generar el sistema de preguntas que amplíe lo que traía. Y me parece que conjugando la responsabilidad nuestra y la responsabilidad del maestrando es doble, ¿no es cierto? Porque esto es dialéctico, esto es jugar con los que estamos interesados en esa producción de conocimiento y que en una universidad pública tiene que valer la pena para permitirnos pensar desde otro lugar. Y en relación con esto, Karina, le habíamos pedido, porque se había quedado calladita, Karina, un poco lo que veíamos, o yo podía observar de lo que pasaba con los maestrandos en el workshop 1, o los directores, o los profesores responsables que estaban, o los tutores, la pregunta a Karina era, mirando esto de ya 2, 3 cohortes que están cerrando, ¿no? En el sistema de evaluación, ¿qué se espera o qué vos fuiste viendo en ese proceso de implementación y que puede dar luz también a recuperar o a tener en cuenta por el maestrando? Bueno, gracias Silvia, porque realmente le ha llevado un montón de trabajo organizar esta beca, ¿no? Y la verdad que yo te puedo decir desde lo que fue personalmente, ¿no? Porque a mí me toca recibir la dirección cuando ya había finalizado 2 cortes. Entonces fue la época de que empezamos a recibir todos los trabajos finales y empezamos también con las defensas. Y en las defensas lo que se empezó a notar
es esto de lo que vos comentabas recién, no distinguir la diferencia entre una tesis académica y una tesis de tipo profesional. No se distinguía esa diferencia, a pesar de que uno mandaba la documentación, se hacía una selección de los jurados, esas dificultades se percibieron al momento de la defensa, lo que nos llevó a pensar de qué manera nosotros podríamos de alguna manera empezar a generar documentos que nos ayudaran a entender, por un lado, esa diferencia. A raíz de eso, lo que hicimos fue revisar nuestra reglamentación también, para ver cómo podíamos a través, por ejemplo, fue en nuestro caso el acta 4, que el comité académico ya se la conocen de memoria, donde nosotros estábamos diciendo cómo se componía un trabajo final, cuáles eran las partes, qué era lo que se pretendía. Entonces, por un lado, nos llevó a revisar eso. A ver, ¿qué tenemos nosotros? ¿Dónde nosotros estamos indicando de qué se trata un trabajo final? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cuál es el formato que nos espera? Nos llevó a revisar eso. Otro problema que tuvimos es que de repente en el comité académico nos empezaron a llegar de 60 planes. ¿Y eso qué involucró? O sea, mucho trabajo en el comité académico para hacer la evaluación. ¿Qué fuimos observando en esas evaluaciones? Al principio los planes los distribuíamos a las distintas sedes y lo que empezamos a observar era que la evaluación, cada uno lo hacía de acuerdo a lo que ustedes fueron comentando, de acuerdo a sus proyectos, su experiencia. En muchos casos también veíamos que no se entendía cuál era la diferencia entre el trabajo final y el trabajo académico, ¿no? Con lo cual, una de las soluciones fue pensar un instrumento común. O sea, un instrumento surge una primera rúbrica que nosotros entregamos a los evaluadores para que de alguna manera esa evaluación entonces fuera consistente, ¿no? Es decir, que los evaluadores supieran qué aspectos teníamos que mirar, ¿no? Por lo general, nosotros siempre en las evaluaciones lo que hacemos es pedir dos miradas. La mirada de la sede, que es la que conoce también a sus maestrandos, y por otro lado una mirada externa, que es lo que después nos pasa al momento de la defensa, ¿no? Los jurados, por general, nosotros siempre encima pedimos jurados externos, no son los mismos que han participado del trabajo realizado por el maestrando, no han sido los mismos que han estado al momento de la evaluación de ese plan. Entonces, estas acciones de alguna manera nos ayudaron, primero, a entre nosotros consensuar, ¿no? Que entendíamos como trabajo final, y por otro lado, empezar a generar también instrumentos para que los maestrandos también supieran, maestrandos y directores, supieran cómo los estamos evaluando. Por eso la rúbrica que nosotros utilizamos para la evaluación de los planes de trabajo finales está disponible en el sitio web, como un instrumento que ellos también pueden usar. Ahora una de las propuestas que también tenemos es trabajar en algún documento que nosotros podamos hacer llegar también a los jurados evaluadores para poder de alguna manera empezar a entender estas diferencias, ¿no? Y que sea una evaluación justa también al momento de la entrega del trabajo. Vos sabés que Cristina, la que participaba en el pollo número 1, ella decía, tal vez los directores también necesitamos tener cuál es el alcance que tiene que tener ese trabajo final para poder pensar junto el director y el maestrando esa definición, que después seguramente Yaterina va a aportar, y qué es lo que se espera finalmente, para decir, bueno, estamos aprobados, o estamos bien, o estamos garantizando un proceso que ha permitido o ha tenido retroalimentación, y que luego cuando vienen las comisiones evaluadoras, y que también por ahí hay una pregunta, María Elena, que ha estado, y bueno, creo que muchos de ustedes han estado en las comisiones evaluadoras de trabajo finales, llegue con una sintonía que permita ser leído con claridad ese alcance de maestría profesionalizante de acuerdo con lo que vos has ido viendo, ¿no? ¿Qué dirías del alcance? O las chicas. Algo de lo que, a lo que quería hacer referencia, por lo que lo dijo Fernanda y lo volvió a decir Karina, la maestría profesionalizante es algo que empezó a estar en el 2011. En
Entonces ese no es un dato menor. Porque digo, no han sido los evaluadores, los integrantes de la comisión evaluadora, están más acostumbrados a la evaluación de tesis que de trabajo final. Entonces, vamos, ese me parece que es Un tema un considerable. tema significativo para tener en cuenta. Y otra cosa, no tan asociado con esto, que me parece que sí es importante, y yo en alguno de los espacios donde me ha tocado estar lo he dicho, es esto de hacer ver a los maestrandos que ya están en una instancia final o elaborando su plan o su trabajo final efectivamente, es que empiezan en breve a integrar una comunidad académica, una comunidad ya científica, donde tienen que empezar a desarrollar otro tipo de actividades. Asociado a lo que decía Fernanda, de qué esperan, esperan solo terminar. Entonces, en esto, porque no tenemos que perder de vista que somos una maestría que básicamente tomamos gente que está en docencia, ¿no? Y a veces en docencia en diferentes niveles, y esto no es un tema que por ahí esté tan presente. Entonces, insistir con esto, bueno, vos con el trabajo llegás a esta instancia. Por ejemplo, haces un diseño. Bueno, la implementación la harás y es algo que vos tenés que aportar a esa comunidad de la que sos parte para que ese trabajo pueda tener, ¿no? Pueda hacer referencia de otros que quieran generar innovaciones en los procesos educativos, ¿no? Esas dos cuestiones me parecía que eran importantes. Esta delimitación que estás haciendo, María Elena, de, bueno, yo trabajo en el nivel primario, yo trabajo en educación superior, me parece que ese también es un horizonte que da un límite y un alcance posible para no, decía Edith Lidwin, nuestra maestra, no esperar que vas a escribir el libro, gran libro de tu vida, sino que vas a escribir algo que va a ayudar a la comunidad a pensar en otro registro lo que estamos analizando. Y en ese sentido, bueno, Jacqueline, un poco la idea con Jacqueline, porque la verdad que ir conociendo, digamos, en toda su trayectoria profesional de cómo va subsanando las dificultades que genera la producción del trabajo final, muchos dijeron el tema del contexto, ¿no? Cómo asir el contexto, cómo entrar, cómo intervenir para poder pensar mi tema de maestría y poder desarrollar medianamente o exitosamente el trabajo final. Bueno, yo creo ahí que hay una cuestión que también recuperamos de todos estos días que hemos estado trabajando aquí en el workshop de ahora, en el 2. Hay una cuestión que tiene que ver con la investigación, creo, que es tener, digamos, poner en acción herramientas de metodología de la investigación que me permitan aproximarme al campo desde otro lugar, porque muchas veces ese campo no es un campo completamente desconocido, sino que es conocido para mí y muchas veces es hasta natural para mí, o sea, está naturalizado en mí, es un poco lo que hemos hablado en estos días. Entonces, poder mirar en esto que decías recién vos, María Elena, uno entra en una comunidad donde hay, digamos, y esa comunidad es una comunidad académica, donde hay ciertas reglas de juego, ¿no? Que cuando yo empiezo a hacer una maestría tengo que saberlas, tengo que aprenderlas, muchos de nuestros maestrandos no los conocen cuando recién llegan, hay otros que están un poco más habituados, pero hay otros que no. Por ejemplo, la dificultad para citar. Esa es una característica propia del mundo académico que no todo el mundo lo tiene cuando llega. Otra dificultad, por ejemplo, hacernos preguntas, como decía Fernanda. O sea, habitualmente los docentes estamos formados para dar respuestas, no para hacernos preguntas, ¿no? Nos forman para eso, digamos. Como al médico lo forman para indicar y no se pregunta cosas, digamos, a nosotros también muchas veces no. Entonces hay que hacer un proceso de deconstrucción. Es decir, para mí lo más importante es que quien está cursando un estudio de posgrado pueda preguntarse cosas. ¿No? Hacerse preguntas, digamos, no dar por sentado lo que habitualmente da por sentado. Digamos. Entonces iniciar ese proceso desde ahí
me parece que es importante porque eso permite mirar el contexto desde otra perspectiva, ¿no? Y eso en nosotros no es natural, lo tenemos que generar. Y hay allí un trabajo, que yo cada vez lo veo más claro, que muchas veces la resistencia está en no querer ponerse a trabajar en eso. Y hay que ponerse a trabajar. O sea, no hay otra forma, es parte del trabajo intelectual, es cambiar esa perspectiva y esa mirada, digamos, desde otro lugar, que me permita hacerme preguntas sobre ese espacio, ¿no? Luego, la aproximación es a partir de herramientas, y herramientas hay un montón, y no hay ninguna que sea ni la mejor, ni la más adecuada, más que la que uno aprecia como tal. El oficio de investigador se construye para mí de manera complementaria al de educador, ¿no? Y es una construcción también. Así como yo tengo que formarme para ser docente, tengo que formarme para hacer investigación. No viene conmigo, ¿no? Entonces, descubrir de qué va ese contexto, esta pregunta que hacen los investigadores cualitativos, ¿no? ¿Qué pasa acá? A ver, ¿qué pasa acá? Esa sencilla pregunta, a ver, ¿qué pasa acá? Implica un montón de procesos cognitivos, investigativos, que por supuesto tienen detrás procedimientos, cuestiones procedimentales que hacen al método, ¿no? Y eso es lo que nos permite aproximarnos a un contexto, ¿no? Preguntarnos cosas sobre el contexto, describirlo, caracterizarlo, analizarlo, interpretarlo. Son todos procesos cognitivos investigativos que allí se ponen en juego. Y eso puede llevarnos a pensar en preguntas que conduzcan a un problema de investigación. Pero eso es solo el inicio de un TFI de la MED, ¿no? Este para mí es el principio. Es poder realmente plantear una cuestión distinta, innovadora, apropiada y adecuada en base a lo que nosotros llamamos un buen diagnóstico, es decir, un buen punto de partida. Y en relación a esto que vos dices, ¿no es cierto?, de la pregunta, de la sensibilización y el punto de partida, ¿cómo orientarías al maestrando para delimitar la escala? Para decir, delimitar, bueno, ¿a dónde querés trabajar? Aula, institución. ¿Qué orientación te ofrecerías como para que también él pueda tener en sus manos? ¿Qué tendría que tener él, digamos, como herramientas que vos dices, para recoger, que seguramente vos después lo tomas en el trayecto de el EDA, ¿no? ¿No es cierto que ayer decíamos, ¿no? El EDA, el espacio de acompañamiento. Que no es la presumidamente. Exacto. Entonces, que seguramente vos lo tomás ahí, que pudiera también advertirle que cuando termine esa tercera corte va a tener de cursar los espacios curriculares, va a tener la posibilidad de este espacio de acompañamiento, que se trabaja allí para que él pueda advertir qué cosas puede encontrar de sus preguntas, o que vos le abras el camino para que después pueda decir, no, tengo que hacer esto que no es obligatorio, pero que me puede ayudar al trabajo final. Y bueno, lo que pasa es que si nosotros pensamos en un objeto de trabajo, ¿no? Uno tiene que ir pensando en cuestiones, en principio, bueno, yo tengo un campo disciplinar de origen muchas veces, tengo un campo disciplinar de destino laboral, que puede ser la docencia, ¿no? Tengo que provocar un encuentro entre estas dos perspectivas, construcciones, ¿no? Pero además del punto de encuentro en esta maestría, lo que les estamos pidiendo puntualmente es que pudieran pensar en respuestas, en soluciones, como lo que vamos a llamar, digamos, siempre pensando que esto no sea ni lineal, ni solamente instrumental o técnico, mediado por tecnología, ¿no? En escenarios, en ese tipo de escenarios, ¿no? Que son bien distintos y que adquieren características particulares del contexto en el cual está esa institución, ¿no? El averiguar qué pasa en ese contexto, si yo pienso en principio, qué parte de todo lo que yo vi en esta maestría y de todo lo que yo traigo como experiencia y de todo lo que yo he estudiado sobre mi campo disciplinar, me interesaría profundizar ahora, ¿no? ¿Qué me interesaría profundizar? Y en función de eso,
digamos, desde qué perspectivas teóricas yo lo podría hacer. Ahí ya hay dos distinciones, ¿no? Es plantear la intersección y desde qué lugar, es plantear la teoría desde qué lugar, y luego pensar dónde, la pregunta del dónde, ¿no? Primero yo me pregunto qué, y ese qué involucra, digamos, la focalización de un objeto de estudio, y esa focalización es teórica y es empírica, es las dos cosas, ¿no? Y después, por supuesto, empiezo a pensar, digamos, cómo haría yo para abordar este espacio donde voy a trabajar, ¿no? Donde quiero trabajar, o donde quiero llevar la producción que yo voy a hacer en función de mi trabajo, ¿no? A dónde yo quiero impactar, por decirlo entre comillas. ¿Cuál es el impacto que quiero provocar o a dónde quiero llegar? Que un poco tiene que ver con los alcances, ¿no es cierto? Es decir, ahí estamos trabajando con criterios como, por ejemplo, la relevancia, la pertinencia, la actualidad, ¿no? Digamos, el nivel de impacto que esto va a tener, ¿no es cierto? Y todo eso se relaciona con lo institucional, ¿no? Hay toda una mirada de la institución que uno no puede perder de vista, si no se queda con, cuando decimos nosotros, no quedarnos en lo instrumental, significa no, porque yo voy a ir a aplicar una herramienta nueva que no, para enseñar un contenido que no se hace de esta manera, pero yo ahora lo pienso implementar y diseñar, pero me olvidé de dónde está contenido. ¿Cuál es el contexto que rodea? ¿Esto a qué aula pertenece? ¿Con qué sujetos? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuál es la institución? ¿En qué comunidad está? Es decir, describir esas cosas también hacen que no sea instrumental, que no sea solo técnico, ¿no? Sino que tenga un anclaje también en lo que son cuestiones referidas a la educación. Lo social, ayer lo decía Gloria, lo social, lo político, lo económico, lo cultural, el lenguaje, digamos, las ideologías que están por detrás y que a veces, ¿y por qué lo miramos? Porque todas esas cosas en su conjunto pueden ayudar a que mi propuesta se potencie o que mi propuesta no sirva para nada. Y me parece que eso también va ligado un poco a la desnaturalización, ¿no? De qué está pasando ahí en esa pregunta que vos colocas como orientadora. Esa desnaturalización está poco trabajada, digamos, en la formación de grado. Creemos que esto es así, siempre va a ser así, y estamos hoy en un momento de crisis estructural y en realidad tenemos que cambiar todos esos registros, tal vez hasta nuevos lenguajes, hasta nuevas formas de poder categorizar. Y yo creo, Silvia, discúlpame, yo creo que en realidad en la formación nosotros les enseñamos un poco a preguntarse a nuestros estudiantes, en la formación de grado, digo, y hay muchas cosas que se naturalizan sobre lo que va a ser después. Pero yo creo que el mayor proceso de cristalización y naturalización es en la experiencia laboral. Cuando uno escucha a nuestros estudiantes de posgrado, hay mucha gente que piensa que no tiene que cambiar nada, porque así como están las cosas, funcionan, si funcionan, siguen. Bueno, a eso es lo que tenemos que nosotros romper, ¿no? Que alguien desmontar, ¿no? Desarticular, que alguien piense que a partir de algo que nosotros le dimos acá en la maestría, puede cambiar o mejorar algo adentro de su aula o en el aula de un compañero, ¿no? Me gustaría agregar con esto, corriendo del medio del maestrando y mirándonos a nosotros, ¿no? Porque la verdad es que nos tenemos que hacer cargo de la falta de preguntas que nos hacemos, de la falta de producción textual que hacemos, de la falta de citas correctas que hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Digo, claro, todo esto que trae Jackie, absolutamente compartido, ¿no? Pero, digo, ¿cómo empezar a modificar esto? Primero, si acordamos que no digo ni siquiera el trabajo integrador final, la actitud científica empieza desde el primer día que empezamos la maestría. Y bueno, tal vez ahora, digo, me pongo a pensar, ¿no? Que qué necesario será que nosotros todos trabajemos relevamientos o diagnósticos. Porque en la medida en que yo acostumbre al otro a que se haga un diagnóstico para argumentar, para desarrollar, para implementar, el diagnóstico pasa a ser una cosa cotidiana, no pasa a ser parte del trabajo final. Y esto, quienes desarrollan tecnológicamente lo tienen muy claro.
mucho más claro muchas veces que quienes hacemos otro tipo de objetos, o quienes trabajamos con otro tipo de objetos. Entonces, digo, a lo mejor, ¿cómo generar diagnóstico? ¿Cómo hacer un relevamiento? ¿Qué tenemos que esperar a llegar a la práctica o a llegar al EDATIC para que me digan cómo hacer un relevamiento o un instrumento de indagación? Digo, sí, tendríamos que, a lo mejor, nada, porque me parece que son elementos a tener en cuenta. Qué bueno sería que nos planteáramos que todos los docentes, responsables y o tutores generaran nuestros propios escritos. Porque cuando el maestrando se acostumbra a leer el escrito de quien tiene enfrente, lo desmitifica y está costando muchísimo la producción textual. Muchísimo la producción. La exposición, lo vemos. Bueno, ¿cuántas veces exponemos? Pero exponemos con ciertas características, pautas y normas. ¿Cuántas veces, o qué bueno sería que dijéramos por lo menos de cada espacio curricular tiene que terminar con una pregunta clave? Cada uno. Y ahí agrego algo de lo que decía Jackie. Es la intersección entre el objeto, el contexto y el deseo. El deseo es parte del investigador. Esto que decías vos, ¿qué quiero ofrecer? ¿Qué quiero indagar? Y un cuarto elemento, ¿quién soy yo? Y entonces acá, la otra cuestión que tiene que ver con la actitud científica es lo crítico. Esto que decías, parece que hay algunos que creemos que no tenemos que modificar nada. Bueno, a lo mejor a los ojos no habría que modificar, pero algo tenés que poder aportar. Algo tenés que poder aportar. Y entonces, esta dicotomía, ¿no? O la semiosis de este círculo, que cuando yo digo el quiero, el puedo y el debo, ¿no? El querer, el conocer y el poder. Yo empiezo con el qué a partir del dónde y vuelvo al dónde. En realidad, el qué surge a partir de que yo digo, ok, estoy acá, ¿cómo hago? ¿Sí? En esta aula, a ver, miremos, ¿qué vemos acá? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué puedo potenciar? ¿Qué puedo profundizar? ¿Quiénes estamos acá? ¿Qué le podría preguntar a Karina? Digo, humanizar la investigación, hacerla llanita, hacerla cotidiana, porque si no está tan lejos de mí. Y es obligación del docente acercar la actitud científica a lo cotidiano. Yo creo que eso ha sido una deuda que tenemos las universidades en general. Se las hacemos tan difíciles. Parece que investigar tenés que ser Einstein y no generar que todos los días podemos estar haciendo pequeñas investigaciones. Pequeñitas. Una pregunta, un relevamiento, una indagación, un cuestionamiento, ¿no? Entonces, nada, que en este afán de poder tirar a lo mejor algunos elementos para hacer, a lo mejor podemos pensar, como colectivo, es decir, bueno, propongámonos todas las citas con AMPA. Está bien, la Karina me va a decir, bueno, eso es un requisito, todos lo sabemos, pero no todos lo hacemos. Yo te voy a agregar algo con esto. Por ejemplo, una dificultad de los trabajos es que nosotros remitíamos a las normas APA su última versión. Sí. Y ahí después estaba, ¿cuáles son la última versión? ¿La 7 en español ahí o la de inglés, la 6? Pero vos fíjate que algo que podría ser simple, que no podría ser algo dificultoso. ¿Qué pasaba? La forma de especificar figuras, tablas, y eso cambiaba. O, por ejemplo, nosotros teníamos nuestro formato en Tracta para el armado del trabajo, y resulta que después en las normas ZAPA se encontraban que quedaba otro tipo de estructura. Entonces, ¿cuál uso? ¿La de la norma ZAPA o la que ustedes tienen en el acta? Eso nos llevó también, de alguna manera, a explicitar mejor qué era lo que estábamos pidiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso lo agregamos en el acta 4 cuando hicimos la modificación, y por otro lado, en el sitio web también pusimos el enlace a las normas que nosotros estábamos solicitando. Porque, bueno, muchas veces esas cosas pareciera que son intuitivas, simples, y hay que aclararlas. Y una cosa ligada a lo que dice Karina, tampoco las normas APA deben ser inamovibles y deben ser esas. Yo puedo decir, vamos a citar de acuerdo a esta parte de las normas, Claro, y las otras vamos a definirlas nosotros, porque tiene que ver con este contexto. Y sabes que Fer ahí también que una de las
intervenciones que hubo el año pasado decían, bueno, pero si hay escenarios digitales, ¿de qué otras maneras podríamos presentarlas, no? No necesariamente tendría que ser escrito. Y salió eso como una polémica, ¿no es cierto? Y hubo como un ir y volver en ese momento. Y realmente, si es maestría en escenarios digitales, ¿por qué no presentarla desde un escenario digital y desde ahí justificar una forma de presentación, una forma de actuación, que tal vez también requeriría otras lógicas muy diferentes, y recogiendo lo que vos dices, ¿no? No sé si a eso quieren agregar algo. No, pero por ahí en esto que dice Fer de que en cada uno de los espacios puedan, vamos, lo que me parece que está quedando claro es, a ver, no, el problema es el trabajo final, pero porque tenemos que revisar cosas que vienen de atrás, digamos. Por eso desde la concepción de por eso la reflexión, ¿no? Es porque algo no hiciste antes, entonces. Claro, pero si, digamos, si se plantea esto se termina con una pregunta, con un cuestionamiento, digamos, eso nos está diciendo, bueno, cuál es la articulación efectiva que tenemos entre los espacios curriculares. Nosotros eso lo venimos detectando, hemos tenido reuniones con algunos equipos, pero digo, me parece que eso también es central para que todos asuman, como tutores, docentes responsables, lo que consideremos, esa contribución al trabajo final, ¿no? En alguna pregunta de investigación, en esto de las referencias, digo, porque si no, no son cuestiones que se estén trabajando en aras de ese trabajo. Llegan, como dice Jackie, como el trabajo es final, es al final. Exacto. El trabajo es al final. Porque lo que pasa es que cuando yo digo que las ideas del trabajo final se tienen que generar desde el principio, no es solo que la generen los estudiantes, ¿no? Que cada docente, cada equipo docente lo tenga presente, y eso no sucede. Yo digo, bueno, ¿cuántos de nuestros docentes del primer año conoce el acta 0423? Es decir, hay una cuestión ahí pero porque no es que pasa solo acá, pasa en todas las carreras, o sea, pasa en todas las carreras que no se tiene conciencia, pero es una cuestión que hay que trabajar porque creo que es un cambio de perspectiva. Digamos, si nosotros queremos que nuestros estudiantes, siempre hay alguno que ya vino con la idea, pero ese grupo es el menor, digamos, entonces lo que hay que tratar es de que eso sea una preocupación desde el principio, porque además eso genera un compromiso interno en el propio estudiante, ¿no? Porque ya viene con una idea desde el principio, entonces puede sostener inclusive el cursado, su cursado, en la maestría, sostenerlo a partir de esa inquietud que es genuina y que es propia. Pero a veces hay estudiantes que no llegan con esa inquietud. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde la carrera para que ese motor de deseo se genere de alguna manera por algo, aunque vaya cambiando, mutando, diferenciándose? Tal cual, has dado el pie, Jacqueline, a alguien que está rodeándonos a nosotros, porque hemos hablado de profesores responsables, hemos hablado de tutores, hemos hablado de los maestrandos, y hay una figura que aparece con mucha fuerza, me parece que nosotros esperamos que sea con mucha fuerza, que es el director del maestrando. Y en ese sentido, las preguntas un poco son a María Elena, ¿no? De poder decirnos, sobre todo teniendo en cuenta, porque María Elena junto con Fernanda han sido, digamos, las pioneras en esto, y ¿qué fuiste observando, María Elena, ¿no es cierto?, en relación a los trabajos tutoriales, al trabajo de los directores, al trabajo, digamos, de las coordinaciones, ¿no? Y el papel del director, ¿vos qué dirías? Como para que los que nos están escuchando puedan decir, bueno, a ver, y también para después hacer la pregunta, ¿no es cierto?, en el foro, tu palabra. No, vuelvo un poco a lo que dije, ¿no? A este tipo de maestría nueva, si se quiere, porque uno puede decir, bueno, si ya hace 12 años que está, no hay tantas carreras, me parece que en funcionamiento, al menos en el área, ¿no? Puede haberlo tal vez en sistemas, más tecnológicas, digamos, más informáticas, sí, pero no tanto en educación.
Entonces, digamos, ese es un punto que me parece que es significativo, porque el trabajo final se piensa mucho como una tesis. Entonces, me parece que ese es uno de los problemas. Un obstáculo. Sí, y muchas veces hemos trabajado, qué sé yo, ¿no? El director lo busca al alumno, digo, pero uno cuando busca los tribunales trata de hacer esta recordatoria de, bueno, mira, vas a evaluar un trabajo final que tiene tales características, que no es una tesis, digo, aún así hemos tenido muchos problemas en los primeros sobre todo, incluso cuestionando la calidad, ¿no? Porque puede haber trabajos mejores, puede haber trabajos peores, pero el problema estaba con qué concepción están mirando ese trabajo, ¿no? Están pensando que están mirando una tesis cuando el objetivo que persiguen me parece que es diferente. Ese ha sido un problema muy serio en los primeros, digo, uno después también vuelve a insistir en el tema, ya es algo que se va instalando como idea también, entonces ya no surge tanto como problema, ¿no? Después la relación con el director, me parece que hay diferentes experiencias en eso también, son relaciones humanas, eso en principio me parece que es una cuestión central, y la verdad que es un referente para el alumno, no es el que tiene que andar atrás del alumno para que vaya cumpliendo las cuestiones. Me parece que en eso la definición de cuáles van a ser los canales de comunicación que vamos a establecer, digo, cómo vamos a hacer un seguimiento, me parece que esas cuestiones aclaradas de entrada uno puede generar mejores resultados, digamos, ¿no? Y bueno, todas, y ya vamos abriendo al foro para que todos podamos participar, este tema de la experiencia de estar en un jurado de un trabajo final integrador. Que creo que eso también es importante ponerlo sobre la mesa para los maestrandos, para los directores, para los profesores, porque es la responsabilidad ahí de AUSA y la MEP. ¿Qué podrían señalar? ¿Qué podrían decir? ¿Quienes han estado de jurados? Que se observa en ese momento final y que uno podría, al advertirlo, sea tenido en cuenta, digamos, en proyección en los próximos que vengan. A mí, en particular de la MED, estuve en uno de la Universidad de Cuyo, que la verdad que me pareció, la Universidad Nacional de Cuyo, que fue sumamente cuidado, digamos, se dio toda la información que se tenía que dar, digo, yo esperando y viéndome como si yo no supiera nada, ¿no? La claridad, el respeto y el acompañamiento de todo el área administrativa también, ¿no? Que ese no me parece menor, en dar toda la información, en la contención, en si uno no llegaba con tiempos, fue muy cuidado en ese sentido, entonces, pero más allá que la calidad del trabajo fue excelente, pero lo que más destaco es ese acompañamiento institucional de la universidad, digo, por supuesto, de la MED y también, pero en particular, el acompañamiento institucional me pareció muy. Yo creo que a mí digamos, siempre me siento más cómoda siendo jurado cuando puedo intercambiar con los otros jurados. Y eso, digamos, lo termino haciendo de manera informal, porque hay que hacer un dictamen individual. Y la verdad es que siempre está bueno, por lo menos a mí, es como me siento más cómoda cuando uno puede debatir, intercambiar y, si es posible, acordar un dictamen, ¿no? Y eso no siempre se da, porque a veces uno conoce a las personas, a veces no, a veces hay más predisposición, a veces no tanto.
Y estaría bueno que si es también una decisión de la MED, se puedan generar esas, o sugerir, no sé si generar, pero sí sugerir esas instancias. Porque ¿qué nos pasa estando en el comité académico a veces con los resultados de los jurados? Nos pasa que quizás hay, como nos ha pasado, 2 jurados que dicen que la tesis no está aprobada y uno que dice que es fantástica. Entonces, en el medio está prácticamente el río de acá de Neuquén, ¿no? O sea, la verdad. Digamos, entonces sucede que se ríe Fernando. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa? O sea, algo pasa acá. Entonces, ¿qué pasa acá? Diría yo. ¿Qué pasa acá? Hablando de preguntas. Sí, hablando de preguntas. Yo lo que te agrego ahí es que también otra dificultad que tenemos es que la forma de trabajo también depende de cada universidad. Sí. Porque en realidad algo que nosotros tuvimos que Sí, yo también nosotros pensé, lo podemos cambiar. O sea, nosotros pudimos unificar ciertas cosas. Por ejemplo, cómo tenía que ser la defensa, de qué manera los recaudos que había que tomar. Pero hacia el interior de cada secretaría de posgrado, nos encontramos que cada uno tenía su propio instrumento de evaluación al momento de ser enviado al jurado. Lo que sí pudimos hacer fue compartir los instrumentos y en algunas, no sé si se llegó a hacer en todas, pero en algunas... Sobre todo en esa parte, digamos, Claro. que fue la única parte que no pudimos unificar, sino que decidimos por normativa nuestra trasladar el proceso final a cada una de las sedes para que respetaran su propio reglamento, y sí, son diferentes. Pero suponte... Inclusive los tiempos, porque en realidad, y otra realidad también, que nos pasa, por ejemplo, en Comahue, que siempre damos la nota, pero por ejemplo, nosotros, o sea, podemos estar aprobando un comité evaluador para un trabajo final en la MED, pero después ese comité evaluador tiene que ser aprobado por nuestro consejo de posgrado. Y además agregamos cierta información, porque tenemos otros requisitos para cumplir. Entonces puede pasar que nuestro consejo de posgrado en Comahue no lo apruebe, o no apruebe uno de los jurados, y eso vuelve para atrás. Yo lo conozco eso, por el comité académico. Lo que yo sugería era esto de, a veces uno, digamos, desde lo formal tiene que cumplir ciertas pautas, lógicamente, pero quizás desde la MED también nosotros podemos hacer esto de decir, bueno, usted ha sido seleccionado junto a este jurado, este y este. Acá tiene el mail, acá tiene el teléfono, pueden comunicarse entre ustedes, intercambiar, aunque los dictámenes son distintos. Pero eso depende de cada secretaría. Por ejemplo, como se hace, o sea, te mandan el dictamen, ¿no? Porque Irina no sé si está por ahí, pero se les manda el formulario a los 3 jurados con los datos, y de acuerdo a también a cada jurado, porque en realidad también te puede pasar. Nosotros lo que comentábamos es que ese jurado, nosotros tenemos que conformarlo con un jurado externo, entonces muchas veces ese jurado externo no hay relación, Claro. no hay una confianza como para poder entablar esa comunicación previa. Pero en muchos casos se puede hacer, inclusive se hace cuando uno también tiene dictámenes de pares. Entonces me parece que en esos casos ahí es donde más requiere esa reunión, ¿no? Pero sí, algo que se charló ayer, creo, era esto de poder unificar nosotros algún documento que uno pueda aclarar todas estas cuestiones. Con respecto a lo que vos decías, a mí me pasó de estar de jurado para uno de los trabajos finales, y sí vi esto de que, por ejemplo, el dictamen era con modificaciones porque no tenía la parte metodológica, no tenía entrevistas realizadas, no tenía todo el desarrollo estadístico, entonces eso estaba mal. Y bueno, y ahí me pasó poder explicarme de qué se trataba la tesis, No, porque el trabajo que era, Buenas tardes, comenzamos de nuevo. Empecemos, buenas tardes, sí. por favor, evita esa parte. El trabajo final, bueno, y consensuarlo en ese momento, porque también eso perjudicaba si no entramos. Sí, yo quería, digo, no, comparto esto que han dicho todas, ¿no? Pero sí plantear algunos a favor. Digo, no en todos los posgrados hay normativa. No en todos los posgrados vos terminás de cursar y tenés unos meses de acompañamiento. Y esto tiene 2 lecturas, una a favor y otra no tan a favor. A favor creo que es necesario, creo que es bueno y creo que realmente ayuda. En contra es porque parece que tenemos que seguir amamantando a la criatura. Y eso
lo digo con toda responsabilidad, porque es una carrera de posgrado. Entonces, ¿qué pasa? Si bien me parece que hay que hacer todas estas cuestiones y analizar y ver en qué podemos mejorar y qué, es un trabajo integrador, de maestría. No, es un trabajo final integrador. Vamos entonces, digo, el director, por supuesto, que habrá que trabajar el tema de la dirección, de la codirección y demás. Pero la responsabilidad es del maestro. Digo, nuestra responsabilidad está en esto que me encantó. Yo creo que sale una frase de aquí que es: el final empieza en el inicio. O algo así. Me mando soy yo. No, de la Jackie, Yo soy la la autora de la Jackie. Pero digo, pero también es ir trabajando durante los 2 años. ¿Qué es el responsable de su trabajo finalmente? ¿Qué es el responsable? Porque si no, siempre hay un otro responsable de lo que me falta. Pero capaz Y que la si ver- empiezas al inicio. Tal vez reducís. Bueno, Susana Selman, en su libro sobre la evaluación, siempre plantea que los profesores, cuando estamos pensando nuestro tema, tenemos que estar pensando también la evaluación. Vale decir que nuestro desarrollo tiene que ver con haber tematizado, pero a su vez el modo en que lo voy a trabajar y que después lo voy a recoger al final. Y en ese sentido, en relación a lo que vos planteabas y esta mirada más institucional, a mí me llamó mucho la atención esto que además le da el poder de lo público y de por qué surge esta maestría. Y me pareció absolutamente esclarecedor cuando en sus considerandos dice: existen razones que motivan a ofertar una carrera bajo la modalidad a distancia, utilizando la potencialidad de las tecnologías digitales, ya que las universidades comprometidas en el proyecto AUSA tienen la particularidad de constituir una región conjunta con una escasa densidad demográfica y una gran dispersión geográfica, lo que permitirá organizar la educación a través de dichas tecnologías, cuya denominación es entornos virtuales para el aprendizaje y la enseñanza, lo cual genera una propuesta educativa innovadora para la región en el tiempo y en el espacio, así también para la región y para la educación de adultos. Decía, la verdad que esa claridad de poder decir a dónde llega la universidad pública, qué podemos hacer. Y creo que acá estos problemas que justamente la mesa redonda tiene esa riqueza, ¿no?, de problematizar y ver los puntos de vista, bueno, nos obliga a revisar cada universidad, a ver qué podemos hacer para ayudarnos, para seguir trabajando, y que me parece eso implica generar un grupo humano maravilloso, y ahora los invitamos a los que están, digamos, tanto en YouTube como acá. Las temáticas, como verán, fue el trabajo final integrador con esta descentración que fuimos haciendo. ¿Por qué la concepción del plan de estudio? ¿Por qué la evaluación en la mirada de la trayectoria? ¿Por qué la necesidad de los contextos para pensar estos trabajos finales? Y cómo todos los actores somos importantes a la hora de definir este trabajo final, donde el maestrando implicó un tiempo, un esfuerzo, porque todos los que hemos transitado el 4º nivel sabemos lo que significa, redunde para algo mejor. No sé si algún punto, alguna pregunta de lo que se fue señalando, algún aspecto. Puedo leer solo un comentario que dejó Cristina Sayat, que está siguiendo por YouTube. Ella es una activa participante. Sí, sin duda alguna. Dice: comparto totalmente el pensamiento de María Elena, que muchas veces se confunde la elaboración de una tesis por un trabajo final integrado. Dice que a eso venía el planteo que ella había hecho, lo comenté ahí ayer, digo, esto no había plan. ¿Nadie más? ¿Alguna preguntita? Yo tenía un comentario, bueno, que voy O medio escuchando. comentario. O comentario. Sí. Bueno, una de las cosas que plantearon acerca del hecho de desconocimiento del trabajo final integrador, que un poco lo vimos, bueno, yo
yo soy parte de LEDA como tutor, y que una de las cosas que pasó en la segunda corte, yo estoy desde la primera edad, una de las cosas que pasó, una de las cosas que pasó en el segundo, a diferencia del primero, que hubo una diferencia importante porque hubo una diferencia en las prácticas. Y una de las cosas con las que nos encontramos fue el desconocimiento que tienen los propios docentes responsables de espacios y tutores con respecto a lo que se espera del trabajo integrador final. Y de hecho, quienes estaban a cargo de la práctica tampoco sabían qué significaba. Entonces estaban esperando que fuera después una tesis. Y bajo ese punto, o sea, digamos, ya uno dice, bueno, si quienes están en la práctica tampoco saben qué se espera del trabajo integrador final, es posible que ya tengamos una especie de desvío, digamos. Y bueno, ese fue uno de los puntos. O sea, si ya internamente de la MEP tenemos desconocimiento, ¿qué podemos esperar para afuera? Andrés, imagínate que de esta concepción escrita, explicada y todo, todos nosotros venimos de tesis, venimos de posgrados académicos, la mayoría de nosotros. Entonces, cuando empezamos a transitar, nos dimos cuenta que todos disparamos para otro lado. Cuando el equipo docente de práctica dice, pero nosotros no tenemos nada que ver con ese trabajo integrador final en un momento, dijimos, pero Para la acreditación. claro, digo, esto ha sido un aprendizaje como muy profundo para todos, y yo creo que seguimos aprendiendo, yo creo que no está cerrado ni mucho menos, pero es cierto. Yo me acuerdo del primero, era un desquicio, todos iban para lugares diferentes. Los tutores de la edad 1, también, hablábamos con Jackie y decía que aquel va para allá, el otro va para allá. Y digo, fue un aprendizaje también, ¿no? Y yo creo que en algún momento esto va a cerrar. Yo te digo, Fer, que para mí, por eso yo rescato tanto el espacio de LEDA. Bueno, porque en realidad todo esto se empezó a gestar también desde ahí. O sea, la columna vertebral de toda esta nueva forma de entender. A mí me costó mucho también porque yo vengo de la metodología, yo soy pedagoga, digamos, yo estudio e investigo sobre la universidad, ese es mi tema, la educación superior. Pero en la Universidad Nacional de San Luis yo trabajo en grado y en posgrado en metodología de investigación. Y en investigación, en metodología de investigación, no hay nada que aborde esto. Entonces ha sido para mí una construcción propia que además tuve que, digamos, el compromiso de enseñarle a otros cómo hacerlo, y cuando ustedes me preguntaban a mí, y me pedían definiciones a mí, yo también, o sea... Lo disimulaste muy bien. Cuento una anécdota, una anécdota más. Una tarde, no sé cuál había sido el lío, pero algún lío teníamos todos los días con este tema. Entonces la llamo a ella y le digo, ¿cómo lo podemos trabajar? Porque digo, no estoy entendiendo por qué van para tantas interpretaciones de una misma cosa. Y me dice, me estoy preguntando. Digo, es un aprendizaje. Menos mal que está eso, porque si no, moriríamos, ¿no? Igual Jackie lo decía ayer, y voy a traer las palabras de ella. Estamos como en un proceso, ya que me parece que ya hemos pasado lo de crecimiento, y estamos en un proceso de maduración que ya está bastante avanzado, que ahora tendríamos que buscarle la forma de empezar por el final. Entonces habría que analizar qué tan difícil sería plantearse una forma de trabajo similar a los doctorados y ver si dejamos las cuentas claras sobre trabajo final integrador al inicio de la maestría, en donde pueda haber un espacio donde ya el alumno puede empezar a madurar una idea de trabajo final integrador. Sí, igual yo creo que fuimos haciendo pasitos, ¿no? Porque en el tema de las prácticas, por ejemplo, o el primer año, empezamos, fuimos trabajando, y después al reflexionar nos dimos cuenta que en muchos espacios valía la pena hacer una videoconferencia para explicarle a los maestrandos cuál iba a ser el camino, el recorrido, en especial de las prácticas. Y en la segunda corte nosotros se hizo eso de ofrecer al maestrando la posibilidad de interactuar con el responsable de la práctica para más o menos
ir entendiendo cuál era la movida, ¿no? Entonces se fue compartiendo y evolucionando. O sea, no es que no se ha planteado nada, sino que en cada instancia, viendo la necesidad, se trató de dar solución de alguna manera, entendiendo la diversidad de disciplinas que tenemos en los maestrandos, las diversidades de disciplinas que tenemos en los tutores y la variedad de disciplinas que tenemos en los directores, ¿no? Entonces, yo creo que se fue haciendo y eso nos va dando insumo para decir, bueno, esto sirvió o no, cómo lo pulimos y cómo para esto próximo podemos seguir, porque recuerdo que en algún momento se le explicaba al maestrando la continuidad, si en la práctica 1 podía hacer un buen diagnóstico, en la práctica 2 encontraba una situación problemática para preguntarse todo eso que podía llegar a innovar, a modificar en ese espacio, el camino del trabajo final estaba más allanado. Hay muchos que eso no lo pudieron madurar por distintas razones, porque por ahí la información se dio en su momento, se explicó, y al llegado a la práctica, cuando llegaban a leer a TIC, pero yo no sabía que esto podía pasar, y hubo otros que sí, que lo entendieron así, y su presentación de plan terminó cerrando. Y hasta que nosotros no tuvimos con Karina la presencia en la pantalla de la gente de la práctica conmigo, y pudimos decir, mira, yo necesito que vos hagas así, ¿no? Yo necesito que ustedes hagan esto por mí, digamos, por mi pero eso fue una instancia después posterior, claro. Pero porque ya se había hablado un montón de veces, pero hasta que no fui y le dije, mira, necesito que hagas esto, y desde esa vez, que lo que comenta Andrés, las cosas cambiaron porque esos espacios comenzaron diciendo, de acá ustedes, o sea, el primer día, de acá ustedes van a salir para hacer, acordamos qué instrumentos, cómo iban a hacer. Yo miré la grilla, por ejemplo, que ellos hacían de relevamiento de las instituciones. O sea, esas articulaciones, y capaz todos, no todo el mundo las sabe en la maestría, digamos, nosotros las hicimos y resultan. O sea, lo importante es que resultan. Karina, Por eso debemos resaltar que sí se están haciendo Quiero cosas. contar eso. Yo hablando de la práctica, nosotros lo que vimos fue eso, la necesidad de explicar en qué consistía la práctica. Entonces, Elena, que es la profesora de la práctica, dio una video, la grabamos, la dejamos disponible explicando. Con respecto a lo del trabajo, también nos juntamos con Elena, con Jackie y María Elena, a ver esto, ¿no? O sea, cómo se venía trabajando, cuál era el sentido de la práctica, cosas que nunca habíamos hecho. María había pedido la palabra. Yo quería rescatar que la zona de influencia que tenemos de las universidades no solamente el espacio físico que hacía aquella denominación que leíste, sino que estamos abarcando mucho más, y estamos abarcando localidades en las que no tenemos sedes, estamos en todo el país, y que eso también se está viendo en lo que es la práctica, cuando son los convenios con las instituciones, que es algo que no se ve, pero que nos ha costado mucho desde aquellas primeras veces que hemos sufrido hasta lograr esos convenios y hemos pensado cómo podíamos armarlos, instituciones que no conocíamos, localidades que no conocemos, que no tenemos acceso, cómo lograr esos convenios, y esa primera parte del relevamiento, que fue un gran desafío en la primera corte y en la segunda se está modificando y vamos perfeccionando, era complejo, era muy complejo. Entonces esa planilla que teníamos realmente estaba firmado por el que decía de la institución, que la institución entienda, que los maestrandos entiendan, porque a mí me pasó que el rector me dijo en su momento, escúchame, vos estás ahí en la maestría, ¿y por qué me mandaba que yo firme? Porque él no entendía, porque el maestrando no entendía que la autoridad no necesariamente era el rector el que le tenía que pedir el permiso para poder entrar a la institución a hacer el relevamiento. Y ese es un trabajo que no se ve, pero que lo hacen muchos los coordinadores locales, y por eso lo quiero destacar, y por supuesto quienes están en la dirección, quienes están más arriba mirando el gobierno de la banda, ¿no? Pero lo quiero rescatar porque es un trabajo intenso, y lograr un convenio con una provincia para que la provincia entienda que pueden hacer los maestrando las prácticas en cualquier institución educativa, en cualquier nivel, y nos cuesta, y nos ha costado y mucho. Eso lo quería rescatar. Y sumo que tenemos alumnos en el extranjero. Gracias. Fíjense cómo esta mirada interinstitucional nos sigue haciendo crecer.
Lo que decía Marcela, ¿no? Esto de la capacidad de poder mirarnos para ver qué modificamos o qué sumamos, fue el sentido de justamente la invitación de Gloria Edelstein, porque justamente ella es una pionera en términos de cómo la mirada de las tradiciones que están instituidas a veces nos impide mirar lo que podemos mejorar. Y creo que su recorrido en ese primer momento era justamente recoger esto, y que nosotros también como equipo estamos pasando de la dimensión explicativa a la dimensión comprensiva, ¿no? Y que me parece que ese es el enfoque que estamos encauzando nosotros en esta maestría, ¿no? Sí, No, estaba Mónica primero y yo tengo un comentario después de YouTube. Yo quiero decir esto, y lamento que se haya ido María, porque esta mañana hablamos mucho de las direcciones. La verdad que cuando llegaron las direcciones y la implementación, ya había muchos años detrás, y algunos acá lo conocimos desde el inicio, de un trabajo para el diseño curricular de esto que iba a ser una maestría interinstitucional, sobre la cual ni siquiera había mucha experiencia de las que nos pudiéramos agarrar. Entonces, esto empieza muchos años antes de hacer la primera implementación. Y no hay que esperar, digamos, que nuestro proceso de crecimiento y de madurez tenga un punto final. Porque si tuviéramos un punto final estaríamos muertos. Un proceso como este siempre va en plan de mejora. Siempre tiene cosas para mejorar. Nosotros discutimos durante años, ¿no es cierto, Fer? ¿No es cierto? ¿Qué íbamos, ¿no es cierto? ¿Qué íbamos a meter en esta maestría? ¿Ah? Y hicimos cosas como decir, vamos a poner troncos comunes, vamos a poner materias electivas y vamos a poner materias optativas. Nadie nos entendía en el diseño curricular que era esto de las electivas. ¿Ah? Tan raro fuimos que se nos ocurrió llamarlo, en vez de trabajo integrador final, se nos ocurrió llamarlo trabajo final integrador, que no, para decirlo es dificilísimo. Bueno, pero entonces digo, claro, o sea, llegamos al final de la primera corte y dijimos, hay que agregar una cosa más, que es EDA, TFI. Digo, y cada vez vamos, claro, vamos creciendo más, pero no esperemos que esté cerrado. Vamos a tener cortes y cortes y vamos a tener problemas y vamos a tener desarrollos de trabajo final integrador que son excelentes y vamos a tener trabajo final integrador que nos sirven, digamos. Porque la verdad que en el fondo el que constituye la pareja pedagógica del trabajo final integrador es maestrando doctoral, maestrando director, digamos. Nosotros podemos hacer todo lo que quieramos para ayudar, pero el que constituye la pareja pedagógica es el maestrando director. Así que, obviamente, sigamos haciendo todo lo que podamos para mejorar, pero no esperemos que este proceso quede cerrado. No sé qué viene. No, simplemente que Cristina había dejado una pregunta, Cristina Sayat, en el canal de YouTube, que dice... Menos mal que la te quedé, Cristina. Está a full. Dice, la idea de realizar el trabajo final integrador, dice, ¿debían o podían continuar con sus trabajos iniciados en la práctica 1 y en la práctica 2, o deben pensar en otros objetos de estudio? Ahí ya le respondió Florencia, no voy a decir el apellido porque no lo puedo pronunciar, pero gracias Florencia por responder. Ella, imagino que es maestranda y responde que su trabajo, de hecho, como trabajo final integrador, nace a partir de los módulos de práctica 1 y 2.
y para responder un poco a Cristina, no deben, en realidad pueden, y es oportuno aprovechar los espacios para ir generando un producto que vaya madurando, ¿no? Pero no es una obligación. Y como fuimos diciendo, ¿no? Desde el comienzo ya puede estar, digamos, haciéndose las primeras notas, ¿no? Los primeros lápices que uno pone a jugar con su mano para escribir. Bueno, dicho esto, a ver, Laura. No, sí, una cosita chiquita nada más, en eso de que decía Fernando de la autonomía, esto del ERA, que también es impresionante. El ex ERATIV. De que por ahí sí es verdad, como que hay más acompañamiento, ¿no? Yo creo que también generamos cierta autonomía, que en la experiencia que tengo yo con los chicos y las chicas que he estado dirigiendo, me pasó que con las dos últimas, al estar con tres, ¿no? Pero en el último tiempo hubo una mejora, que además no solamente estaba el ERATIV, sino que hubo un instrumento donde, no me acuerdo en cuál de las sedes, en serio, le marcaron como qué preguntas disparadoras tenían para poder, que no sé si después se replicó todo, para poder armar la propuesta. Y cuando yo vi eso dije, esto me soluciona la vida a mí también. Le da autonomía. Eso lo tenían internamente. Claro, y eso yo creo que es importante. Yo creo que yo he visto evoluciones también, y esta evolución para mí fue muy importante, porque la artista tomó eso, yo soy artista, no sé cómo llamar. Está bien, pero nosotros también. Con maestría al final. Las chicas tomaron esto y me acuerdo que a uno se lo di yo porque vino por un lado, después vino por el otro, no me acuerdo. Pero fue como, digamos, generó como más autonomía en el sentido, bueno, se lo había explicado, ¿no? Pero cuando llegó eso fue como, wow, esto me permite ya tener como más punteo. Y quizás eso también tiene que ver con eso que también se habló, de que como no se venía haciendo de antes, empiezas trabajando más atrás, perdón, en el tiempo, ¿no? Al no tener esa práctica, esto fue como un punteo genial. Y de algún modo yo creo que ahí sí hubo cierta autonomía, porque entregamos esto y, wow, bueno, llegamos a esos pasos, que bueno, no sé si termina siendo como o no demasiado acompañamiento, pero a mí me pareció que le generó como más autonomía a la chica. Sí, no, el acompañamiento me parece genial. Lo que yo digo es ir también trabajando, porque esta idea de Jackie de el final empieza en el inicio, que me encantó, hay que buscarle la vuelta. Digo, yo no sé si ellos pueden empezar pincelando su trabajo final integrado, pero sí se puede empezar desarrollando la actitud científica, que son cosas diferentes. Digo, el poder elaborar una pregunta, el poder decir, esta materia, ¿qué me pregunto de esta materia? ¿Cómo hago un relevamiento? Digo, eso sí me parece que ir generando autonomía, porque si no, a lo mejor terminan muy pegados a lo que les vayamos diciendo. Eso me parece. Sí, yo que ahí aporto también, hay un autor que desde el arte, ¿no? Plantea esto de educar la visión, ¿no? La visión. Habla de educar la visión artística, pero yo lo traslado a la investigación y digo esto de que nosotros tenemos que ayudar a educar el ojo de quien mire. Porque, digamos, si bien todos tenemos la capacidad de observar, desde el punto de vista de la metodología de la investigación, todos podemos observar. Ahora, hacer una observación sistemática como la que nosotros necesitamos acá implica un estudio. Y educar la visión de quien va a mirar también implica un estudio. Y eso es procesual. O sea, no se adquiere porque terminó de cursar la última materia y después empieza la edad de TFI. Ese no es automático, digamos, no es mágico, no es mágico. Como si yo quisiera ir a adelgazar 20 kilos y creer que voy a hacerlo de hoy para mañana. O sea, es imposible. Y hay que trabajar. No es solo referencial. Pero digo, hay que ayudar a educar esa visión, ¿no? A educarla con todo lo que significa educar la visión. El ojo. Digo, a mí me gustaría terminar con una pregunta. Perfecto.
Sí, y me parece que estaría bueno que todos pudiéramos hacernos una pregunta respecto de esto, y es, ¿qué puedo mejorar en mi propio espacio curricular para generar actitudes científicas? Digo, esa sería mi pregunta, a mí, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues sabes que el sentido de la mesa redonda es un poco también esto de interpelar y el de poder conmigo mismo debatir porque me está diciendo otro algunas cosas y entonces yo poder rebobinar y en ese espacio Hannah Arendt señala que cuando hacemos público nuestro pensar es cuando podemos sentir que somos emancipadores y podemos emanciparnos. Cuando no podemos hacer público lo que pensamos, estamos en problemas. Y creo que justamente esta dinámica que cierra con este foro y me parece, ¿no es cierto? Se hizo realidad porque yo tengo que, no sé si se acuerdan, que el año pasado ella dijo, a mí me parece que estaría bueno hacer un foro que no alcanzamos a hacerlo y quedó pendiente para este workshop. Cuando nos podemos nosotros decir, bueno, la sé, Fernanda, que creo que todos nos fuimos con inquietudes y preguntas. Y al mismo tiempo también cerrar, ¿no es cierto?, el workshop pensando un poco por qué fueron cada uno de los momentos desde la primera, la práctica reflexiva, cerrar con inteligencia artificial, que sería la tendencia, el emergente, que nos da... Claro, como vos sabés que cuando Gabriel, para mí es maravilloso lo que hizo el año pasado y este año con este recorrido virtual que me parece que eso es único, creo que despierta preguntas, ¿no es cierto? Que despierta movilizaciones, que despierta poder decir, acá estamos con vida porque estamos pensando juntos. Y cierro con esto, y bueno, para mí es una pregunta y me caro a mi vida, que tiene que ver con, yo creo en la democracia. A 40 años de democracia, creo que a los docentes nos faltan estas prácticas de poder socializar nuestros pensamientos, de poderlos compartir, y si nos dicen algo no pasa nada, es crecer. Y creo que esta maestría en enseñanza en escenarios digitales, el peso puesto en la enseñanza tiene que ver con que tal vez ese chip fue poco desarrollado o no se ha visto en el sistema educativo como para hacer una sociedad donde no estemos angustiados. Una sociedad donde podamos preguntarnos, podamos participar, podamos decir y no tener miedo a eso. Así es que, bueno, para mí eran esas las inquietudes que siempre me trajo hacer mesas redondas. En toda mi carrera las he hecho. Ya tengo 38 años de servicio en la universidad y a mí me ha parecido que es un camino para la escucha y el diálogo con el otro. Y tal vez mi pregunta es, ¿por qué no hacemos todos los espacios un espacio de preguntas y de diálogo con el otro? Aunque nos quite tiempo, pero bueno, también uno aprende qué cosas uno puede preguntar, en qué ámbito y en qué momento, porque a veces no es todo de todo, ¿no? Así es que, bueno, esa es mi pregunta. No te la vas a contestar. No se contesta, no se contesta. Me parece que la finalidad no era que la contestemos. Me da la sensación. Y no armen otra mesa redonda a partir de esa pregunta. Ya tiene tema para el próximo workshop. No sé con qué idea vendrá para el próximo workshop, pero ya saben, todo suyo. No, bonita. Bueno, hacemos si hagamos el cierre. Bueno, hacemos el cierre. Bueno, pero primero yo quiero un aplauso para Silvia. Nos Para las preparó panelistas. Para los panelistas, Claro, y se animan. sí. Llegamos al final de nuestro recorrido en el segundo workshop. Deja de compartir así te ve, pon la cámara. Dale, vamos a dejar de compartir. Así.
Yo digo, no sé si en París, pero se ve. Acá. Así no se baja tanto la mano y se pone así. Llegamos entonces al final de nuestro recorrido. Con esta mesa estamos finalizando entonces el segundo workshop en enseñanza en escenarios digitales. Agradecemos a todos los participantes, los que nos han acompañado aquí en Neuquén, en la Facultad de Informática, a los que nos acompañaron por nuestro canal de YouTube, a los que estuvieron también interactuando con nosotros a través de Meet. Y bueno, este es un primer espacio que nosotros estamos abriendo. Acuérdense que todo lo que nosotros hemos trabajado en estos distintos espacios, después van a estar en nuestro libro de actas, una vez que podamos terminar con su edición, y va a estar disponible para que ustedes también puedan consultar, no solamente los trabajos que se han expuesto, los pósters, productos, sino también los resultados de estas distintas mesas que se han desarrollado en estos 3 días. Así que bueno, agradecemos su participación y con esto terminamos. Nos vemos en el próximo. Un aplauso, me parece.